Hola, saludos de Barbarroja. A ver, os voy a ser totalmente sinceros. Estábamos preparando un vídeo sobre un libro, pero la vida se amontona, llega como una avalancha, el trabajo te absorbe y al final... Es imposible llegar a todo. El tiempo se queda corto. Como diría Einstein, el tiempo es relativamente una puta mierda. Así que se me ha ocurrido hacer una especie de vídeo magazine con recomendaciones para que sigas teniendo pues un poquito de contenido interesante y así podamos seguir compartiendo pues impresiones sobre lectura y literatura, que eso siempre al final es lo que mola de todo esto. Eso sí, aviso a navegantes, este vídeo no tiene guión, se está haciendo sobre la marcha y es como una canción de jazz, ¿vale? Tun, 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 tun. O sea, vamos a lo loco, no sé muy bien qué voy a decir, así que bueno, desde ya quiero pedir un fuerte aplauso a Javi, que es la persona que está detrás de la cámara y que va a tener que estar delante del ordenador editando todas y cada una de las tonterías que voy a decir a partir de ahora, cuando me trabe, cuando no y cuando se me ocurran cosas que no vienen a cuento, ¿vale? Así que aplauso. Y después de esta breve introducción, empezamos. Este vídeo va a ser peculiar, porque no voy a recomendar 5 libros y ya está, sino que lo que voy a hacer es recomendaros 5 libros que me parecen interesantes o que me han gustado a mí mucho, o lo que sea, más 5 cómics igual, que me parecen relevantes o que me parecen interesantes y que quiero compartir, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que voy a hacer, así que vamos ahí. Empezamos por los libros. El mar, de John Banville. Banville, que no Bambi. Banville, que no Bambi. No, Disney no tiene nada que ver con esto, ni los ciervos. El mar es una de las mejores novelas que he leído en mi vida. Apenas llega a las 200 páginas, pero es que es un thriller intimista, visceral y brutal, que se lee de tirón. Es casi como una canción, es como una canción intensa, de esas que al escucharlas te transportan a otro sitio o te hacen bajar muy abajo. Es un libro que yo recomiendo según el estado de ánimo. Por ejemplo, hay ciertas películas o ciertas canciones. A mí me sucede con Bailando en la oscuridad, de Lars von Trier. Es una peli que me gusta mucho, pero que no puedo ver muy a menudo, porque si la veo un día un poco nublado, me vengo abajo. Lo mismo sucede con esta novela, al menos para mí. Pero es que John Banville es un maestro de la literatura. Es mi novela favorita y no en vano, porque cuenta una historia que realmente es un poco cliché, que es un hombre que ha tenido que cuidar de su mujer durante sus últimos años por una enfermedad terminal y una vez ella muere decide volver a su pueblo natal, pues bueno, a recordar un poco, a rememorar cómo ha sido su vida hasta ese punto. Y no es más, es un señor andando por playas, es un señor en la habitación de un hostal en Irlanda del Norte, porque todo sucede en Irlanda del Norte, que este hombre, pues bueno, es irlandés y lo borda, con todos esos tonos verdes, oscuros, todo eso está en la novela. Además, él es historiador del arte, entonces, bueno, va mezclando un poquito referencias al arte, pero no es para nada una novela difícil de leer o intensa. Estoy aquí comentando esto y parece que sea esto, no sé, La piedra Rosetta. No, para nada. Es una novela muy emotiva, muy bien narrada y muy fácil de seguir. Y ya digo, no llega ni a 200 páginas. Y para mí es mi referencia narrativa. Es siempre la obra a la que vuelvo cuando como escritor noto cierto atasco o necesito cierta inspiración, siempre vuelvo a ella. Es mi referente de cabecera. El mar, de John Banville. Siguiente libro. Neverwhere, de Neil Gaiman. Neil Gaiman es un tipo que no necesita presentación, la verdad, pues ya sabéis. El señor que vino con la oleada de ingleses a conquistar América en los 80, sobre todo en el ámbito del cómic, pues todos esos británicos excelentes como Alan Moore o Grant Morrison, pues bueno, Neil Gaiman también. Además es la mente maestra detrás de Sandman, la mejor historia que se ha contado nunca, insuperable, y que tenéis un vídeo en el canal, un pequeño vídeo comentando por qué es una obra maestra. Por lo demás, Neverwhere sigue un poco el rollo de Neil Gaiman. Al final es Londres, con un Londres subterráneo, donde hay personajes como el Marqués de Carabas, el
personaje este que salía en El gato con botas, pero bueno, hay todo tipo de personajes estrambóticos, ángeles culpables de la caída y hundimiento de la Atlántida, tipos que comen carne cruda y toda una trama de, pues muy en la línea de Neil Gaiman, ¿no? De cosas entre oníricas y no, muy bien hiladas con la ficción y con la realidad. A mí me parece un libro que es una pasada, es muy sencillo de leer, no es tan denso como Sandman, es una novelita mucho más ligera, incluso a veces roza lo juvenil, pero que se disfruta mucho si sabes leer entre líneas y sabes coger todas esas pequeñas pinceladas tirando para oscuras que tiene Neil Gaiman. Siguiente libro. Los últimos días de Nueva París, de Tina Mieville. Mieville, Camembert, Roquefort, Ratatouille. Los últimos días de Nueva París es una novela tremendamente extraña, es muy rara. Yo entré a este autor porque lo recomendaba nada más y nada menos que Ursula K. Le Guin, cuando la pobre mujer estaba viva, porque si lo hubiera recomendado muerta hubiera sido increíble. Entré por esta novela, porque era cortita y me pareció una buena toma de contacto, pero reconozco que no tenía nada claro qué estaba pasando hasta casi al final de la novela, y cuando me la acabé todavía tuve que reflexionar un poco. Aún así, y con todo, me parece una novela increíble, me parece genial la forma que tiene de narrar este francés, cómo coge cosas tan extrañas como en plena Segunda Guerra Mundial, más o menos, en un mundo parecido al nuestro, hay una especie de grupo de resistencia revolucionario francés, algo así como unos partisanos, que tienen que luchar contra la realidad, pero surrealista, es decir, con seres salidos de cuadros de Dalí o algo así, en ese plan, pero no luchando contra ellos como si fueran monstruos, sino como teniendo que convivir con esa realidad y hacerle frente. Es muy extraño, me cuesta mucho contar el argumento, contar una sinopsis sin revelar nada. Por lo que te recomiendo que la leas y que experimentes tú esa sensación. Es una novela muy buena, de verdad, no es una locura abstracta a lo David Lynch, no. Es una novela muy chula, pero es muy difícil de explicar qué sucede en ella, por lo que creo que es conveniente que tú hagas una inmersión. Para hacer un símil así de videojuegos, a mí me recuerda un poco a los Dark Souls y todo este rollo, porque no es una historia que se te cuente de pe a pa, sino que te mete dentro y tú, un poco por el contexto, tienes que sacar qué está sucediendo. Pero es una pasada, una pasada. Siguiente libro, Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas, o de Alexandre Dumas, Ratatouille, Roquefort, Camembert, Le Pouton. Ya está bien de hacer el payaso, ya está bien. Es que esto es inaguantable. Los Tres Mosqueteros es la obra base y fundamental y el pilar de todas las novelas de aventuras. Al menos para mí, evidentemente, habían novelas de aventuras y de capa de espada antes que Alejandro Dumas y sus mosqueteros. Y todo lo que vino después, pues también bebía de las anteriores. Pero para mí, tanto Los Tres Mosqueteros, como todo lo que viene después, como 20 años después, y el vizconde de Baglemore, no me acuerdo muy bien cómo se pronuncia, más el Conde de Montecristo, son las obras fundamentales de toda la narrativa de aventuras que vino después. Es más, yo estoy seguro, no lo he visto en ninguna entrevista ni nada, pero estoy seguro que autores como Abercrombie tienen cierta influencia de estas obras, especialmente del Conde de Montecristo, que es más oscura, y de la que algún día haré una videoreseña. Es una historia pues folletinesca, porque se presentaba pues una vez cada poco, pero es una historia que, a pesar de estar escrita en el 1800 y pico, sigue siendo bastante actual, con el lenguaje, con las motivaciones de los personajes y las pasiones. A mí me parece increíble, además de tener todas esas aventuras y batallas con espada y momentos apasionantes de los Tres Mosqueteros. De hecho, no en vano, mi perro se llama Athos, como el mejor personaje que ha existido jamás, salvando al mundo dantés. Eso sí, le podía haber puesto, en vez de Athos, pues, hostia, qué pesado es este perro.
pero no le hemos puesto ese nombre porque acabaríamos llamándole Hosti y no me gusta. Así que Los Tres Mosqueteros, aventura, acción, pasiones, increíble. Es una novela que, por mucho que te dé miedo a entrar, porque la consideres antigua, de verdad que es una de las mejores novelas de aventura que se han escrito jamás. Es diversión pura. Si te dejas el chip de esto es muy viejo y vienes a pasártelo bien, nada como Los Tres Mosqueteros. Siguiente libro. El ciclo Pendragon, de Stephen Lockhart. Este tiene truco, porque no es un solo libro, en realidad son 5. Como podéis ver, los tengo aquí. Los compré en un rastrillo, así que bueno, pues no tienen la portada ni nada, pero bueno, se puede leer igual. Son 5 libros que están compuestos por Taliesin, Merlín, Arturo, Grial y Pendragon. Son 5 novelas. 5 novelas que lo que hacen es recoger todos los mitos artúricos y todas las leyendas artúricas, recogerlas, pero bien documentadas, y novelarlas. Novelarlas de una forma que todo parezca una única historia y con ese toque de fantasía épica, pero también ese toque de casi grimdark o un poco más oscuro. De hecho, recuerda mucho a Canción de Hielo y Fuego, o al revés, porque es una obra bastante más antigua. Canción de Hielo y Fuego se podría basar mucho en este tipo de obras, pero todo englobado en el mundo artúrico. De hecho, a mí me gusta muchísimo, porque el mundo artúrico es una cosa que me encanta, y esta obra en especial me parece increíble porque empieza en el principio de todo, es decir, no empieza con Excalibur y Arturo, empieza con la Atlántida, con el hundimiento de Atlantis, y a partir de ahí hasta Arturo. Es que bueno, y más allá de Arturo, Mordred, etc. Una pasada. La recomiendo al 100% y son 5 libros bastante cortos. Bueno, pues ya he acabado las recomendaciones de los libros y ahora toca... Espera, que no ha acabado. Esta novela es un extra de la lista, es pues la 6, y es una novela increíble de un autor realmente guapísimo. No sé quién es, solo sé que lleva gafas, ni la barba roja, casualidades de la vida, pero es una obra que se llama Camino a Invierno y que es increíble. Es una mezcla de thriller, de novela negra y de fantasía y de ciencia ficción, lo tiene todo. Y además es muy cortita, mira lo finita que es y súper barata. Lo puedes comprobar lo barata que es en la descripción, ahí tienes el enlace para hacerte con ella. Y de paso, pues mira, ayudas al canal y se pueden seguir haciendo vídeos de estos. Y ya está. Vamos con los cómics. Lo fácil y sencillo hubiera sido pues tirar de obras cumbre y fundamentales como el Watchmen de Alan Moore. Una obra que no te recomiendo, pero que deberías leer porque, yo qué sé, es el mejor cómic de la historia y posiblemente si no lo lees, pues debería estar penado con cárcel y ya está. Así que he querido tirar de cómics no tan conocidos, pero igualmente de una calidad alta y sorprendente y también fundamentales, yo creo, en la literatura. Primer cómic. Empezamos con el tema superheroico. ¿Qué le sucedió al Cruzado de la Capa? También de Neil Gaiman. ¿Por qué he elegido este cómic de Batman y no obras también fundacionales como Año 1 o El Regreso del Caballero Oscuro o El Tribunal de los Búhos o La Broma Asesina? Pues porque todos esos ya voy a hablar en el vídeo que haré a final de año con todo lo que he leído, ¿vale? Este año. Entonces preferí hablar de otros cómics ahora. Aquí, esta obra, bueno, Neil Gaiman es el autor, pero podría ser cualquiera. La verdad es que no pone mucho su sello personal. Pero sí que es una obra muy interesante porque aquí no hay una aventura del Caballero Oscuro, sino que es más bien su funeral y cómo a través de los villanos se van rememorando varias etapas. Etapas desde, pues, un poco toda la historia de Batman. Y veremos a Catwoman con ese traje lila tan horrible que tenía al principio, y un poco su evolución y el resto de villanos. A mí me parece un homenaje muy digno y muy entretenido a Batman. No es el gran cómic de Batman, no es su gran historia, pero sí que es un concierto tributo muy interesante. Por eso lo recomiendo, además es súper corto. Siguiendo con el tema superheroico. Lobezno Noir. Esta historia de Lobezno es chulísima, porque mezcla
todo el rollo Philip Marlowe de Raymond Chandler, con El sueño eterno y todo este tipo de novelas negras, con lo que resulta una obra superheroica, pero sin poderes y muy novela negra. De hecho, está ubicada en los años 40 en Chicago. Y tenemos a un Lobezno que no tiene ni adamantium ni capacidad regenerativa. Así que bueno, pues es una historia muy cliché, pero ver a Lobezno en estos ambientes es una pasada. Siguiente cómic. Pete. Es el único cómic, la única historia de cómics que todavía tengo en grapa, porque a mí me gusta tener los integrales y bueno, pues esta historia llegó a mí cuando era muy pequeñito. De hecho, si os fijáis, todavía pone ahí 350 pesetas, o sea que tiene muchos años, pero la conservo con mucho cariño. Esta historia no es la panacea ni es la gran historia de los cómics, pero a mí me gusta mucho porque, primero, tiene una estética muy chula a lo Greg Capullo, aunque su dibujante no es Greg Capullo, es Dale Young, que tiene unos trazos que recuerdan mucho a Spawn o a cosas así. Y la verdad es que la historia, pues bueno, es un poco rocambolesca, es un alienígena que viene a la Tierra, su pueblo básicamente quiere venir a cargárselo y él se hace colega de un niño, el niño acaba teniendo superpoderes y este alienígena pues es una especie de Hulk gris pero con melena, muy metalero todo, y no se le ocurre otra forma de vestir que llevar pues como brazaletes con cadenas y un chaleco de cuero y unos pantalones vaqueros rotos y unas botas. Pero mola mucho. En realidad son tortas como panes, una detrás de otra, pero ese trazo, ese dibujo tan frenético, tan en la línea de Greg Capullo es impresionante, lo recomiendo. Además, empieza y acaba, no es una historia que se vaya al infinito, así que si podéis conseguirlo, genial. Si no, pues siempre negaré haber dicho esto, pero bueno, se puede leer en internet. Siguiente historia, The Black Dragon. Este cómic es del maravilloso, maestro, increíble Chris Claremont, que bueno, pues hizo también Lobezno Honor o algunos cómics muy interesantes de la Patrulla X. Y en este caso no tiene nada que ver, es una historia también cortita, de espada y brujería, muy en la línea de Conan o cosas así, pero ubicada en una Inglaterra medieval con todo ese contexto faérico de las hadas, del reino de las hadas, de los monstruos del bosque, de los seres del bosque, también con un puntito artúrico, y es la historia de un caballero que vuelve de las cruzadas y tiene que enfrentarse a un demonio en su feudo. Pero el trazo de dibujo es increíble, es muy chulo, y es uno de esos cómics que no sé por qué no le han hecho una peli, porque sería una peli muy chula, sería una historia muy guay. Último cómic, The Crow, o El Cuervo, de James O'Barr. A este cómic le tengo muchísimo cariño por un millón de razones diferentes que no puedo contar aquí, porque si no el vídeo sería eterno y Javi también me mataría. Como si no fuera bastante largo ya, hostia. De este cómic surgió la película dirigida por Alex Proyas y protagonizada por Brandon Lee, donde una bala que no era de fogueo, pues bueno, le dio y resulta que Brandon Lee era alérgico al plomo y se murió. Pero, aunque es una muy buena película, que funciona muy bien como obra audiovisual, no recoge tan bien todo lo que expresa el cómic. El cómic no es tanto la historia de venganza como una canción de amor, una canción de amor triste como eran las canciones de amor de finales de los 80 o de los 90. De hecho, el cómic es prácticamente como una canción de The Cure, pasada todavía por un filtro más oscuro. Es más, en sus hojas, en sus páginas, se pueden encontrar versos y poemas de The Cure, pero también canciones enteras. Sinceramente, es uno de los cómics que a mí más me han tocado la patata, más me han puesto los pelos de punta. Y aunque la película me encanta, no deja de ser una película de acción, porque tiene que serlo y ya está, pero no refleja esa intensidad y esa potencia y ese tema romántico, pero romántico de verdad, o sea, romántico de los románticos, ¿vale? Del movimiento artístico que tiene el cómic.
no lo refleja, al final son tiros y no está mal, a mí me encanta esa peli, pero no es como el cómic, no tiene ese poder, esa potencia. Pues ya está, estas son mis recomendaciones. Y como ves, ha sido un vídeo pues como muy yasero, como decía al principio, pim pam pum, pim pam pum. Espero que lo hayas disfrutado, espero que estas recomendaciones te hayan servido pues para conocer nuevas historias que leer, o si ya las conocías, ya las habías leído, pues releerlas, que releer siempre mola. Y ya sabes que si te ha gustado, pues puedes darle a like, suscribirte, compartir y sobre todo comentar, porque me encantaría saber si te has leído estas obras, qué opinas, o si no te las has leído pero te apetece, o si te las has leído y te parecen chuflas marineras, pues también me gustaría saber por qué. Me encanta hablar de literatura contigo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Se despide Barbarroja. Adiós.